Hola amigos, un cordial saludo para todos los, los que nos siguen en el canal El Búnker de Jack. Gracias por su compañía, gracias por estar acá. Viendo la reacción que traemos hoy de historia militar mexicana. Y es un video muy interesante donde nos habla de la gran derrota francesa en Sinaloa. Básicamente hablamos de la batalla de San Pedro de 1864. Esa fue librada el 22 de diciembre y donde durante la segunda intervención francesa en territorio mexicano. ¿Sí? Es una de las batallas más honrosas para los mexicanos. Las Fuerzas Armadas de Antonio Rosales se enfrentaron a las tropas francesas en San Pedro, cerca de Navolato, en Sinaloa. Entonces vamos a ver, es un video muy bueno donde nos narra todos los antecedentes y lo que fue la batalla. Entonces no hablemos más y nos vamos con nuestro video. Durante la segunda intervención francesa en México, pasó de ser una simple invasión para el cobro de una deuda a ser una guerra total entre México y Francia. Se recuerda más esta guerra por la batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla, donde se derrotó al ejército francés. Pero en el estado de Sinaloa ocurrió también una batalla que es muy parecida y comparada con la de Puebla. Es por eso que en este video veremos sobre la batalla de San Pedro de 1864. Antes de empezar, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like para que YouTube lo recomiende a más personas. Ahora, sin más que decir, comencemos. Para entender bien cómo se llegó a dar la batalla de San Pedro, veamos un poco los antecedentes. En 1862, como muchos saben, Francia llega con un ejército de 6.000 soldados con el objetivo de ocupar la capital de México y así instaurar una monarquía bajo protección francesa, y la excusa fue el pago de la deuda externa que México suspendió a 3 países europeos. Al inicio, la invasión quedó estancada tras la derrota sufrida el 5 de mayo, pero esta victoria solo era el inicio de una invasión total, ya que para marzo de 1863, unos 30.000 soldados del Imperio francés avanzan desde Veracruz hasta Puebla, donde sitian la ciudad desde marzo hasta mayo de 1863. Durante el asedio se dieron varios enfrentamientos en los alrededores de la ciudad y en el camino que conectaba Veracruz y Puebla, como la legendaria Batalla de Camarón el 30 de abril, donde participó la Legión extranjera francesa. Al final, tras una heroica defensa, la ciudad fue ocupada y gran parte de esta fue destruida. Con esta victoria, el ejército francés ocupa la capital y el presidente Benito Juárez se tuvo que retirar y dirigirse hacia el norte con un ejército que lo acompañaba para establecer la capital del país en otras ciudades, y ahora iniciaría una guerra de guerrillas para resistir la invasión. Aunque la capital fue ocupada, la guerra no terminaba. Aún faltaba dominar el territorio centro, sur y norte. Durante junio de 1863 a diciembre de 1864, el ejército francés, junto con el apoyo del ejército conservador mexicano, que estaba a favor de la invasión, y con los contingentes de tropas belgas y austrohúngaras, comienzan una masiva campaña militar principalmente hacia el norte de México, con el objetivo de pacificar el territorio, ocupar las principales ciudades y capturar al presidente Juárez. Durante este tiempo se dieron muchas batallas donde la mayoría al inicio terminaron en victoria francesa. La guerra estaba en su punto máximo, pues ahora la escuadra naval francesa del Pacífico se dedicó en la ocupación de los principales puertos como el de Acapulco, el de Colima, el de Guaymas o Manzanillo, entre otros. Es así que durante el mes de diciembre de 1864, los franceses ya tenían ocupado en casi 3 años esta parte del país. Ese mismo año, ya habían llegado los emperadores del Segundo Imperio Mexicano, Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota de Bélgica. Sus países de origen enviaron tropas para el apoyo de los emperadores. Mientras tanto, en Sinaloa, el puerto de Mazatlán había sido atacado por tropas francesas. De hecho, en Mazatlán ya se había dado una dura batalla en marzo de 1864. El objetivo en el estado era ocupar la capital, Culiacán. En el estado gobernaba el general José Antonio Abundio de Jesús Rosales Flores, nacido en Juchipila, Zacatecas, el 11 de julio de 1822. Mientras tanto, el comandante de la Armada Francesa en el Pacífico y el comandante superior de Mazatlán despacharon bajo las órdenes del general de corbeta Cassielli y también al general Cortés una expedición militar en Sinaloa compuesta de tropas terrestres y marítimas franco-mexicanas. Saldría para Altata sobre el barco Lucifer y de allí se dirigiría por tierra para tomar Culiacán bajo el mando del señor capitán de fragata Cassielli, comandante de Lucifer.
Una vez que las tropas desembarcaran en Altata, dirigieron al general Rosales en Culiacán 2 cartas, tratando de convertirlo al partido intervencionista. Pero Rosales era un hombre patriota y que veía primero su patria a defender de un ejército invasor. De hecho, ese año, el emperador Maximiliano de Habsburgo había decretado la Ley de Octubre. Se refería a que todo mexicano que se levantara en armas contra el gobierno imperial sería considerado como traidor y fusilado. Así serían fusilados muchos mexicanos, por lo que el presidente Juárez también aplicó lo mismo y ordenó que se fusilaran a todos los prisioneros de guerra. Desde el 20 de diciembre de 1864 se habían enviado cartas a ambos bandos para en un punto convencer a Rosales de dejar las armas y unirse al imperio, pero al final no se llegó a nada, así que comenzaría la invasión para tomar Culiacán. Al amanecer del día 21 de diciembre, el general Rosales emprendió de nuevo su marcha sobre el enemigo, y en el camino recibió la noticia de que sus avanzadas habían venido hostilizando eficazmente a las tropas franco-mexicanas, desde Bachimeto hasta Nabulato, donde se habían detenido. Entonces las tropas de Rosales avanzaron. Se replegó a San Pedro con su brigada, dejando a la caballería encargada de provocar al invasor. El día 22 de diciembre de 1864, las tropas de Rosales, que eran alrededor de 400 hombres, muchos civiles, contando con cañones y caballería, estarían por enfrentarse contra alrededor de 800 soldados que los componían franceses, mexicanos conservadores y tropas argelinas. Rosales su centro lo formó con 4 piezas de artillería de montaña, dirigidas por el teniente Evaristo González, y un trozo de infantería. Su izquierda estaría apoyada por el batallón mixto, mandado por su jefe, el comandante del batallón, Jorge Granados, y 2 piezas ligeras. Su derecha por el batallón Hidalgo, a las órdenes del coronel Correa, y de reserva quedó la caballería. También sus hombres aprovecharon el terreno, ya que colocaron trampas de nopales y arbustos espinosos para evitar que la caballería francesa los atacara, lo cual les funcionaría. Los franceses se movieron desde la mañana del día 22 de diciembre sobre San Pedro. La fuerza enemiga colocó para la batalla a su izquierda a los mexicanos conservadores, a su derecha a los franceses con 2 obuses de montaña y en su centro a los soldados argelinos y mexicanos. Al iniciar la batalla se comenzó con disparos de artillería. Más de media hora duró el fuego de fusil y cañón. Los franceses intentaron enseguida apoderarse de las 2 piezas de artillería de la izquierda, pero fueron repelidos, haciéndolos retroceder. El enfrentamiento continuó y el general Rosales ordenó que toda la brigada cargara bayoneta contra las tropas enemigas. En este ataque murió el capitán Fernando Ramírez. La resistencia fue sangrienta y durante 3 horas, hasta que las cargas dadas por el escuadrón de lanceros de Jalisco, mandados por el coronel Francisco Tolentino, acabaron de decidir el éxito de la batalla, pues como en la batalla de Puebla, la caballería mexicana atacó a los franceses, haciéndolos retroceder para consolidar así la victoria. Acabada la batalla, los franceses y sus auxiliares tuvieron un número considerable de muertos y heridos, contándose entre los primeros al jefe de los tiradores argelinos y otros 3 oficiales. Además cayeron prisioneros 98 franceses, incluido el capitán de Lucifer Gacieli, comandante de la expedición, y 6 oficiales. 40 hombres murieron y decenas estaban heridos. Casi 200 mexicanos conservadores fueron hechos prisioneros. Además, los expedicionarios perdieron 2 piezas rayadas de artillería, una bandolera, multitud de medallas, todo su parque y demás útiles de guerra. El resto del ejército invasor se dispersó nuevamente, retirándose del campo de batalla. Las tropas de Rosales sufrieron casi 40 muertos y muchos heridos, pero habían logrado ganar la batalla. Con esta victoria, se evitó el avance francés hacia Culiacán. Luego Rosales hizo desfilar a los vencidos por las calles de la ciudad en señal de victoria. Rosales se negó a cumplir con la orden de fusilar a todo enemigo, fuera francés o mexicano. Así que respetó la vida de los prisioneros y atendieron a los heridos. Los argelinos también fueron atendidos en los hospitales. Esta victoria es comparada con la de Puebla, ya que se derrotó a un ejército superior. Se detuvo su avance a la capital. La caballería tuvo una gran importancia como en la batalla de Puebla. Es por eso que a Antonio Rosales se le conoció como el héroe de San Pedro. La batalla de San Pedro aumentó el patriotismo de los mexicanos y a pesar de la victoria, la guerra siguió por 3 años más, dándose muchas batallas. Antonio Rosales murió en la batalla de Álamos el 24 de septiembre de 1865 en la ciudad de Álamos, estado de Sonora. Y es que Antonio Rosales fue solicitado por las autoridades de Álamos debido a que 300 franceses habían desembarcado y estaban reclutando a los indígenas nativos de la región para levantarse en armas contra el gobierno de México. Pero Rosales partió de Sinaloa el 2 de agosto de 1864 al mando de 500 hombres dispuestos a defender la plaza.
Las noticias del número de enemigos que los superaban en número lograron que la moral de las tropas decayera, provocando un gran número de desertores. Para el 23 de septiembre, Antonio Rosales tomó los cuarteles de la ciudad con un número muy reducido de soldados, apenas unos 200. Murió defendiendo la plaza, la cual fue atacada por unos 2000 hombres. La mayoría eran tribus como los yaquis, coras y mayos, liderados por mexicanos conservadores y franceses. La muerte de Antonio Rosales impactó a muchos, pero la guerra siguió y para 1866 los franceses empezaron a retirar de las ciudades puerto del Pacífico y para 1867 la guerra terminó con victoria para México tras la toma de Puebla, el sitio de Querétaro y la toma de la Ciudad de México, ya que las tropas francesas empezaban a retirar nuevamente hacia Francia. Y también en junio de ese año se fusiló al emperador Maximiliano. Gracias a la valentía de Rosales y todos los que participaron, la ciudad de Culiacán lleva el nombre de Culiacán Rosales, en honor a él, al igual que varias calles. Hoy recordamos a los héroes de la batalla de San Pedro en este video. Esta fue la batalla de San Pedro. ¿Conocías esta gran victoria mexicana? Déjamelo saber en los comentarios. Deja tu like, suscríbete al canal y comparte el video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy bueno, este es un video del canal de X-Force History, que es un canal que es especializado en temas de historia de batallas de México, pero historia de todos los países, de Latinoamérica especialmente. Entonces, en esta batalla, que es la batalla de San Pedro, que es muy importante dentro de la historia militar mexicana, donde se muestra cómo el coronel Rosales se destacó y gracias a él se ganó esa batalla, siendo inferior en número de soldados, de personas, siendo inferior en armamento y todo, pero superiores en valentía, en gallardía, en ese tema guerrero que tienen los mexicanos, y de hecho eso les hacía que su poder se incrementara y las batallas fueran bravas y ganaran las batallas. A pesar de que esa batalla la ganaron, de todas maneras nos dice el relator ahí que continuaron 3 años más hasta que se fueron ganando las batallas, fusilaron al emperador que había acá, y entonces se logró que el ejército francés se fuera, y es otras batallas que algunas ya hemos reaccionado y otras que seguiremos reaccionando para ir conociendo la historia militar. Todas estas batallas o sea, que vemos en este canal, las reaccionamos viendo desde el punto de vista militar, ¿sí? Porque no es alguno que dice que es que estos eran de aquí y estos son de allá, no, es viendo las acciones desde el punto de vista militar. De hecho, ahí se ve que de todas maneras habían mexicanos que ellos dicen que eran de los conservadores, que estaban a favor de la invasión y que peleaban a favor de los franceses, y que el presidente había ordenado que a todos los que fueran traidores o que fueran prisioneros de los otros ejércitos fueran fusilados. Sin embargo, el coronel Rosales no cumplió la orden y no fusiló ni a los argelinos ni fusiló a los franceses, ¿sí? Antes, por el contrario, en su parte humanitaria los atendió en las enfermerías, o sea, los atendieron por salud, los curaron, y etcétera. Entonces, esa es la parte humana, también la parte humana que demuestran estas guerras. Bueno, amigos, un video muy interesante, un video muy instructivo, un video de conocimiento, un video que nos enseña y nos educa, y que nos deja ver parte de lo que fue la historia militar mexicana. Muchas gracias, amigos, por estar conmigo, gracias por haberme acompañado. Espero su like y vernos en un próximo video. No se les olvide suscribirse al Búnker de Jack. Chao, amigos, hasta la próxima.